¿Cómo le va, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a Química y algo más. En el día de hoy quiero explicarles cómo formar sales, pero a partir de iones. Así que por favor no se pierdan este tutorial, les voy a dar varios ejemplos. Esta es una manera mucho más corta de hacer las sales. Tienen que saber cómo son los aniones y los cationes y solamente unirlos. Yo ya he subido muchos ejemplos de formación de sales por el método tradicional con la reacción química, pero también quiero acercarles esta metodología para que ustedes no tengan problema y en algunos exámenes pueden hacerlo mucho, pero mucho más rápido. Así que por favor quédense hasta el final. Bien, vamos a comenzar con algunos ejemplos. Por ejemplo, si nos dicen sulfato de potasio. Ustedes saben bien que tenemos por un lado el potasio, es un metal. Todos los metales son cationes y tienen carga positiva. Esa información la pueden ver en la tabla periódica. El potasio es del grupo 1, así que va a tener, como tiene valencia 1, su estado de oxidación es más 1, va a tener una carga positiva y nada más que una carga positiva, ¿sí? Por otro lado, tenemos el sulfato. El sulfato es un anión que es SO4, ¿sí? Claro, para este método ustedes tienen que acordarse, solamente tienen que estudiar los aniones principales. Los cationes no, porque son los símbolos de los metales y le ponen la carga correcta. Los aniones cuesta un poco más, ¿sí? Porque tienen que acordarse que es SO4. Bien, el anión sulfato tiene menos 2 cargas negativas. Entonces, ¿cómo tienen que hacer? Para que se forme la sal, solamente basta con unir el catión con el anión. Fíjense que el catión tiene más 1, una carga positiva, y el anión menos 2 cargas negativas. Cuando se forma un compuesto, en este caso una sal, la sumatoria de las cargas tiene que dar 0. Por lo tanto, si tenemos más 1, para compensar ese déficit de positivas, porque es 1 contra 2, vamos a poner un 2 debajo del potasio. De esta manera vamos a tener K2, ya tenemos con eso el doble de cargas positivas, más 1. Va a pasar a ser más 2 en total, contra menos 2 es 0. Así que simplemente, cuando ya dejan la sal, borran las cargas porque la sal en sí es neutra. Y ahí tienen, amigos, el sulfato de potasio. Vieron que es muy fácil, muy sencillo. ¿Qué pasaría si fuera sulfato cúprico? Recuerden que el cobre es Cu, ¿sí? Cu, así de fácil. Pero el cobre tiene dos estados de oxidación, más 1 y más 2. Si a ustedes le dicen sulfato cúprico, recuerden que Ico representa el mayor estado de oxidación, que es más 2. Entonces van a tener más 2 del cobre contra menos 2 del sulfato. Ya está, fíjense que la suma da 0. Como da 0, no tengo que poner un número abajo del cobre ni nada por el estilo. Esto que está aquí es el sulfato cúprico, ¿se dan cuenta? Bien, un poco más complicado sería, vamos a cambiar también de anión, sulfato, pongamos el sulfito. El sulfito, fíjense que es SO3 y también tiene dos cargas negativas, menos 2, menos 2. Y vamos a poner, en vez del cobre, el hierro. El hierro es Fe, ¿sí? Con estado de oxidación más 3. Es decir, estamos hablando del férrico. Le ponemos un más 3 arriba, como pueden ver. Y aquí no es tan fácil, porque fíjense, vamos a tener, por un lado, más 3 contra menos 2. ¿Quién gana? El positivo, más 1. Y acuérdense que esto tiene que dar 0, no es tan fácil. Entonces, ¿qué ponemos? 2 hierro, pero si pongo 2 hierro va a ser más 6 contra menos 2. Entonces le ponemos un 2 al SO3 para que sea menos 4. Bueno, para que no se hagan tanto lío, debajo del hierro vamos a poner un 2. ¿Qué simboliza ese 2? Miren, ese 2 es el 2 del sulfito, ¿se dan cuenta? Intercambiamos los números. Y el 3 del hierro, ¿sí? Lo vamos a poner aquí abajo, ¿sí? Debajo de este SO3. Vamos a hacerlo de esta manera para que ustedes no se pierdan. Entonces vamos a poner un paréntesis aquí en el SO3, ¿sí? Para que lo vean bien. Y vamos a poner
el 3. Afuera, afuera del paréntesis, abajo a la derecha. Entonces va a quedar 3 por menos 2 menos 6. Y en el hierro 2 por más 3 más 6. 6 menos 6 es 0. ¿Se dan cuenta? Entonces la fórmula del sulfito férrico es hierro 2, SO3, 3 afuera. Ese 3 afuera abarca a todo el anión, ¿sí? En las sales recuerden que primero va el metal. Bueno, este es uno de los tantos ejemplos, pero la lista de aniones es un poco larga, no se asusten. Por ejemplo, también tenemos el nitrato, el NO3. NO3 en este caso es con una carga negativa, una sola carga negativa. Lo van a ver como menos o menos 1, es lo mismo, es una unidad negativa. Y vamos a suponer que tenemos fácil, el litio, ¿sí? El litio, Li. Pero el litio es más 1, o sea que esto cierra perfecto. Acá no tienen que hacer nada, más 1 menos 1 queda 0. ¿Se dan cuenta? Da 0. Entonces directamente esto es nitrato de litio. Nitrato. Los aniones, recuerden, siempre tienen carga negativa y surgen del desmembramiento del hidrógeno, porque el ácido está compuesto por un anión y el catión hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, este NO3, ¿de dónde venía? Del ácido nítrico, para que ustedes recuerden. Pueden ver oxácidos, en mi lista de reproducción de compuestos pueden buscar la parte de oxácidos. Fíjense, este era el ácido nítrico. El hidrógeno es positivo, entonces el NO3 es negativo, de ahí surge, ¿sí? Cuando se separa el hidrógeno, queda el anión. Por eso los aniones son negativos, ¿sí? Y surgen de la separación del hidrógeno en el oxácido. Pero también recuerden que tenemos hidrácidos. Por ejemplo, cuando ustedes le dicen cloruro de hidrógeno, ¿se acuerdan? Bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, ¿sí? Estos son los hidrácidos. Cuando el hidrógeno se separa, que es más 1, queda el cloro menos 1, ¿sí? En este caso, vamos a tener cloro con una carga negativa y también forman sales, por supuesto. Por ejemplo, cloruro áurico. Este es el oro es Au, ¿sí? Au. El oro tiene dos estados de oxidación, más 1 y más 3. Con el mayor es áurico. Si le dicen cloruro áurico, terminación ico, va a ser más 3. Entonces, ¿cómo hacen la sal cloruro áurico? Bueno, fíjense que acá hay déficit de carga negativa, solamente 1 contra 3, y el partido debe estar empatado, ¿eh? Así que vamos a necesitar 3 átomos de cloro. Ahora sí, con 3 átomos de cloro compensamos ese déficit de cargas negativas. Por lo tanto, la sal cloruro áurico queda Au cloro 3. ¿Vieron qué fácil? Es bastante sencillo. Así que estudien por favor la lista de aniones. Vamos a hacer uno con perclorato, ¿sí? Perclorato, que es cloro, oxígeno 4, recuerden, con una carga negativa. Y acuérdense que si saben el cloro, también saben el bromo y el yodo porque tienen las mismas valencias. Perclorato, peryodato y perbromato es lo mismo. Cloro 4 negativo, en el caso del peryodato es yodo 4 negativo y perbromato es bromo 4 negativo. Una negativa. Una negativa. Entonces, si ustedes lo van a combinar con el calcio, por ejemplo, el calcio, que es un metal, lo ponemos adelante como es un metal para formar la sal. ¿El calcio qué tiene? Tiene 2 positivas el calcio, es más 2. Contra una negativa, ¿quién gana? El positivo. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer, chicos? Vamos a tener que poner un paréntesis afuera del anión, ¿ok? Y vamos a tener que poner un 2 aquí abajo para compensar el déficit de cargas negativas. Fíjense que el 2 del calcio, que está arriba, viene a parar abajo, y el 1 del perclorato al calcio, pero como ya el calcio es 1, no hace falta ponerlo. Por eso esto queda como, y es perclorato de calcio. Perclorato de calcio. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo es sulfuro. Recuerden que las sales que tienen uro no tienen oxígeno. Por ejemplo, sulfuro de hidrógeno, acuérdense que de este hidrácido H2S va a surgir el sulfuro, ya que si el hidrógeno se retira, se ioniza este compuesto, el sulfuro automáticamente tiene 2 cargas negativas, S-2. Entonces, si nos dicen, por ejemplo, sulfuro férrico, ¿sí? Ponemos 3 acá. Miren, vamos a hacerlo más fácil, sulfuro ferroso.
El ferroso es estado de oxidación más 2, porque el hierro tiene 2 y 3. Con 2 es ferroso. Ya está, no tienen que hacer nada. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es más 2 menos 2. Este es el sulfuro ferroso. Ahora, si es sulfuro férrico, bueno, tenemos el menos 2. Pero acá tenemos el más 3. Más 3. ¿Cómo se hace esta combinación? Cuando tenemos par impar es más complicado, pero háganlo fácil. El 3 del hierro se lo ponen acá abajo al azufre y el 2 del azufre se lo ponen abajo al hierro. Entonces queda balanceado. El hierro va a ser 2 por 3 más 6 y el azufre 3 por menos 2, menos 6. ¿Se dan cuenta, alumnos? Este es el sulfuro férrico y podemos hacer un montón de ejemplos más. No se preocupen. Es cuestión de saber combinar los aniones con los cationes, que son los metales. ¿Sí? Por ejemplo, el fosfato, el ortofosfato, que es fósforo o 4, ¿sí? Con 3 cargas negativas. ¿Sí? ¿Quién no conoce este anión? Ortofosfato, por ejemplo, podemos formar la sal ortofosfato de sodio. Si hacemos el sodio, es Na. Recuerden que el sodio es una positiva. Una positiva. Entonces, ¿cuántas necesitamos para compensar el 3 negativo? Solamente con un 3 abajo ya está. ¿Sí? Y acuérdense que una vez que tienen la sal, sáquenle las cargas. Este es el ortofosfato de sodio. ¿Ok? Pero claro, si fuera, por ejemplo, el ferroso, ¿sí? Tenemos ortofosfato, repito, con 3 negativas. Y si fuera el ferroso, es hierro más 2. Hierro más 2. ¿Cómo compensamos eso? Fácil. 2 y 3 son los peores números, así que 3 de fosfato abajo del hierro. Así tenemos 3 por 2 más 6. Y vamos a poner un colorcito para que vean aquí. Vamos a rodear por un paréntesis a este anión, fosfato, y le vamos a poner afuera, ¿qué número? Un 2, que es el 2 del hierro. Entonces ahí tienen, queda justo menos 6, más 6 menos 6, 0. ¿Sí? Esto que está aquí es el ortofosfato ferroso. ¿Sí? Ortofosfato ferroso. Hay muchos profesores, docentes que también dicen fosfato a seca, se refiere a al ortofosfato. ¿Sí? Si hubiera sido férrico, fíjense lo que hubiera pasado, ¿no? Porque el hierro es más 3 en ese caso. ¿Sí? Así que en ese caso tendríamos que haber puesto un 3 acá, aquí afuera. ¿Sí? Y al coincidir 3 con 3, ahí tienen que simplificar. ¿Sí? Entonces, en ese caso va a quedar hierro PO4. ¿Sí? Ese es el ortofosfato férrico. Y ahí no tiene sentido poner paréntesis. ¿Para qué? ¿Cuándo ponemos paréntesis? ¿Cuándo se pone paréntesis? Cuando tenemos la necesidad de poner un número afuera. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, vieron que valía la pena el video porque hay muchos ejemplos de esto. Y recuerden, todas las que terminan en uro, las sales que terminan en uro no tienen oxígeno. No tienen oxígeno. Como el bromuro, el yoduro, ¿sí? Sulfuro. Bueno, creo que les di los aniones más importantes. Después tenemos, por ejemplo, el yodo O3, en este caso, con una negativa, ¿sí? Yodo O3 sería el yodato, ¿sí? Yodato. Lo podemos combinar con magnesio. Hacemos magnesio, ¿sí? Que magnesio es Mg, no confundan con manganeso, que es Mn. Yodato de magnesio. Ahora, el magnesio tienen que saber que es más 2 y este es menos 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Quién está en inferioridad numérica? El negativo. Así que al negativo le vamos a poner un 2 abajo, ¿sí? Un 2 abajo, que es el número del magnesio. Y ya con eso queda, pero espectacular, ¿sí? Ahí queda compensada el déficit que teníamos de cargas negativas. Eso es yodato de magnesio. No es magnesioso ni magnésico porque el magnesio tiene una sola valencia.
¿sí? Todas las sales que hicimos aquí, bueno, son sales neutras. Recuerden que también hay sales ácidas básicas, pero bueno, ya si tuviéramos una sal básica, tienen que recordar que va a haber hidrógeno en la molécula de la sal. Por ejemplo, vamos a hacer bueno, este anión es muy importante, el CO3. Vamos a hacer con CO3 primero, para ir finalizando. Carbono, oxígeno 3, ¿sí? Carbono, oxígeno 3 con dos negativas. Este es el carbonato. Si le ponemos, por ejemplo, potasio, el potasio es +1, ¿sí? Así que voy a necesitar 2 potasios para compensar el déficit de carga positiva. ¿Qué sale ahí, chicos? Carbonato de potasio. De potasio porque el potasio es un metal que tiene una sola valencia. Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos una sal ácida? Por ejemplo, bueno, en este caso ya tenemos un hidrógeno presente, ¿sí? Y ahí tenemos una negativa. Ese es el anión bicarbonato, así que también se puede aplicar este método a sales ácidas o básicas. Y vamos a suponer que tenemos el sodio, que es una sal muy famosa, muy común, digamos, bicarbonato de sodio. El sodio tiene una positiva, ¿ok? Así que se aplica el mismo criterio. Ya están, en este caso, neutralizadas, ¿no? Porque tenemos +1, -1, 0. Este es el bicarbonato de sodio. Bueno, alumnos, espero que le di muchos ejemplos. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios si entendieron, si no entendieron. Realmente les va a servir de mucho. Voy a dejarle también en la descripción del video un enlace para que vean la parte de sales. Hay muchos ejemplos de sales, pero claro, con el método anterior, ¿no? Por si necesitan ver el método anterior, ya que muchas veces los profesores piden la reacción de formación y este método que les di recién no va a servir en ese caso. Este método es muy bueno para otros casos, cuando le dicen escriban la fórmula directamente de la sal diciéndonos el nombre. Si nosotros sabemos el nombre del anión, la fórmula del anión, lo juntamos con el catión y listo. Bueno, espero que les haya servido, estoy seguro de que sí. Como siempre, les mando un gran abrazo y muchos éxitos en los exámenes. Hasta pronto.